Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balu Tealdo. 3:40, momento del Abro Debate con Balu Tealdo. ¿Cómo estás, Balu? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Súper bien, y mejor estamos cuando estás tú aquí para cerrar semana con nosotros. Ay, me alegro. Los viernes son mis días favoritos. Los nuestros también, porque estás vos para... se repetía siempre. Mirá que los otros columnistas se ponen celosos. Sí, posta, han amenazado, no, Sí. realmente. Son todos grandes columnistas. Balu, hoy la antropología tiene una cita, un almuerzo, una cena. Antropología y lo que está en nuestro plato. ¿Qué onda eso? Sí, señor. Hoy vamos a degustar las diferentes aristas de lo que implica el comer. El buen comer, el mal comer, la alimentación. Vamos a pasar por muchos lugares y nos vamos a dar cuenta de cómo efectivamente comer no es un mero acto nutritivo y biológico, ¿no? Que obviamente los seres humanos, si no comemos, nos morimos, necesitamos energía para poder vivir, sino que hay algo que traspasa las barreras biológicas y que es justamente lo cultural, ¿no? Como la alimentación, la comida, en realidad es también cultural. Así que vamos a hacer un paseíto por cada uno de estos lugares y nos vamos a dar cuenta por qué la comida es algo que habita en todos los lugares de nuestra vida, ¿no? No solo cuando nos sentamos a comer unos ricos fideos con salsa. Me encanta Toda Comida es Política con Balu Tealdo en Abro Debate. Hemos tenido una columna de este estilo, como dando un primer capítulo de esto, y ahora se profundiza. Me interesa un montón. ¿Por dónde se comienza a deglutir esta columna, Balu? Vamos a hacer metáforas durante toda la columna sobre la comida, ¿no? Sí, de eso se trata, por supuesto. Bien, como vos bien dijiste, el año pasado, me acuerdo cuando salió la ley de etiquetado frontal, habíamos traído al programa en relación a qué se nos ponía sobre la mesa, ¿no? ¿Qué comíamos efectivamente? Si eran alimentos, qué tipo de alimentos, o si eran meramente productos y marcas, que tenían que ver mucho con el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Y cómo se comercializa y cómo se produce justamente la comida. Pero ahora nos vamos a ir a un lado mucho más macro, ¿no? Y si se quiere, obviamente, antropológico, para darnos cuenta que la manera en la que comemos no es natural, sino que es cultural, ¿no? No hay una sola manera de comer, de alimentarse, sino al contrario. Y creo que nos podemos dar cuenta todo el tiempo de esto, ¿no? Cada vez que viajamos a otro país, me parece que una de las maneras de conocer a esa otra cultura es probando los platos más típicos, ¿no? Ahí ya nos podemos dar un poco cuenta de lo que se trata. Entonces, mediante el estudio de la alimentación, si bien parece que no tiene nada que ver con lo social, en realidad es como una ventanita, ¿no? Que nos permite un poquito entender el entramado cultural, que es más complejo, ¿no? Y es más amplio que, justamente como veníamos diciendo, el mero hecho de tengo hambre, voy a comer algo. Y en la antropología se dice justamente que la alimentación es un hecho social total, porque abarca todas las aristas de nuestra vida. O sea, está en los planos económicos, políticos, jurídicos, religiosos. La podemos encontrar, ¿no?, en todos estos lugares, digamos. Total. Por eso decimos que es un hecho social total, que no es que se reduce a un solo ámbito de nuestra vida, sino que efectivamente está en todas las instituciones y en todas las costumbres culturales que encontramos. Totalmente. Por eso vamos a decir que la alimentación no es un hábito nada más mecánico, ¿no? Como efectivamente, obvio que nuestro cuerpo biológicamente lo necesita. Digo, si hay algo universal es que necesitamos comer para producir energía y seguir viviendo, pero si no, que la alimentación es también una consecuencia de razones culturales, ¿no? Digo, el plato que se nos pone sobre la mesa, que ponemos nosotros sobre la mesa, lo que compramos en el súper, etcétera, digo, este alimento, este comer, significa y comunica, ¿no? Digo, dice algo más que lo que nos estamos llevando a la boca, básicamente. Por eso, comer es un fenómeno cultural y la nutrición es un asunto de salud, ¿no? Claro. Digo, el comer implica algo más que las proteínas que necesitamos para vivir. Porque si fuera solo eso, imagínense que en todas las partes del mundo comeríamos lo mismo, ¿no? Si fuera un mero hecho biológico nutricional, comeríamos todos lo mismo, porque el cuerpo humano necesita X cosa. Y en cualquier momento. No sería un ritual. Exacto. En cambio, el comer sabemos que implica prácticas culturales específicas, ¿no? Y en relación a esto sabemos que comer, dentro de los estudios justamente antropológicos de la alimentación, el comer es crucial para la reproducción social,
¿no? Dicen que es uno de los elementos básicos para la reciprocidad. Recordemos que la reciprocidad es dar y volver a dar, ¿no? Es el contacto con los otros, es la convivencia con este otro y justamente el mantenimiento de las relaciones sociales. Digo, alrededor de la comida nos reunimos muchas veces y es uno de los... si nos vamos a una línea evolutiva, es uno de los principios, ¿no? Donde justamente el ser humano se forma como tal. Alrededor de ese fuego, ¿no? Tipo protegiéndose y compartiendo el alimento entre los pares, por así decirlo. Hasta hoy en día a veces es un sinónimo de comamos un asado, hagamos un asado, hagamos un fuego. Exacto. O sea, realmente simboliza un punto de encuentro. Sí, y quedó, claro, tipo, es algo que persistió. Por lo tanto, la comida, ¿no? Nos puede unir, podemos encontrar semejanzas, como también podemos encontrar diferencias, justamente, ¿no? Tipo las comidas típicas de cada país o de cada religión. Que son justamente diferencias, pueden ser diferencias étnicas, pueden ser diferencias sociales, ¿no? Todo el tiempo estamos también clasificando y jerarquizando, o sea, no solo en sentido étnico y cultural, la comida típica argentina, ¿no? Las empanadas, el mate, qué sé yo, sino también en relación a lo social, a las clases sociales. Obviamente la gente de clase alta no come lo mismo que la gente de clase baja, ¿no? Por una cuestión lógica, en relación a lo económico y lo político. Y no solo eso, sino que también está el factor de la edad, por ejemplo. Los adultos no comen lo mismo que los niños, ¿no? Siempre sumándole que hay algo más que el mero factor biológico, ¿no? De lo nutricional. Y algo que te dice, no comas eso desde la vitina hasta el serenito. Eso exacto, de chico. Eso de chico, claro. Entonces, justamente, a partir de esto, nos podemos ir dando cuenta, cómo la alimentación... es una forma de concebir el mundo, obvio, ¿no? Es un parámetro, te marca un límite, ¿no? Hasta dónde llegar y quién sos y lo que haces. Y por eso decimos que la alimentación, el comer, conforma una identidad no solo individual, sino también, por supuesto, cultural, ¿no? Individual es lo que decíamos, como qué raro que veas a un adulto tomar Nesquik, por ejemplo. Claro, ¿qué te pasó? Sí, porque se lo tiene caracterizado como si fuera un alimento de niño. Totalmente. Y es también un símbolo. Mismo pasa por las marcas. De golpe vas a una casa en Avenida Libertador y te dan una gaseosa de tercera línea. Claro. Y es raro. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué canje me perdí? Exacto. Sí. Ahora, entonces, lo que vamos a decir con respecto a todo esto es que a sistemas culturales distintos van a corresponder sistemas alimentarios diferentes. Lógicamente, ¿no? Porque veníamos diciendo, marca un límite cultural y un límite simbólico, ¿no? Y dentro de estos sistemas, podemos decir que justamente la cultura establece cierta regularidad y cierta especificidad, ¿no? En el sentido de que hay una regularidad en la alimentación. Por ejemplo, desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos. ¿Comemos lo mismo las 4 comidas? No. En cada situación comes algo distinto. Es más común, es menos común. Entonces, eso genera como un orden normativo, ¿no? Sí. En el proceso de socialización. Y simbolizás a gente con comidas. Exacto. Vamos a merendar, la gente ocupa... Lo asociás. Con el Instagram y con la Cherry Pie. Claro, exacto. Que es lo que charlamos antes. Vos decís, tipo, los yanquis no son muy de las facturas, no porque no las conocen, porque no las tienen, ¿no? Y son más del Cherry Pie. Que si acá yo te digo, che, TV, después del programa nos vamos a tomar un café y un Cherry Pie, vos me decís... Y unas donas. Claro, ¿de dónde sos? Donas Summer. Exacto. Entonces, justamente todo este orden, ¿no? Que nos establece cierta normatividad y ciertas reglas, justamente como nos moldea en ciertos comportamientos que forman la base de la cultura alimentaria, ¿no? Por ejemplo, en México es re común desayunar con tequila, tipo, desayunan con alcohol. Que para nosotros es impensado, ¿no? ¿Cómo te vas a... si te encontrás a tu viejo dando un tequilazo a las 10 de la mañana... ¿Qué te pasó? Contame, pará. Es un sinónimo de mala situación. Ahora en México es lo más común del mundo. Y lo que... No lo quiero spoilear, ¿no? Lo que me destruía las veces que estuve afuera en Latinoamérica es lo nocturnos que somos los argentinos. Ah, bueno, cuando claro. En Ecuador a las 7 de la tarde se está cenando y a las 8... Sí. Y acá yo ceno a las 10:30 de la noche. Claro. Te vas a un restaurante a las 10:30 de la noche y podés sentarte a comer. Pero me dicen que está la cocina cerrada, digo, ¿qué pasó? Claro. Sí. Bueno, todo esto marcan costumbres, ¿no? Y justamente
marcan estos límites que nos dicen qué hacer, a dónde ir, de qué alimentarnos y que nos hacen percibirlos como naturales. Por eso también cuando nos vamos a otros lugares que no son los propios, cuando nos encontramos con esa otra edad, nos sorprende, Sí. ¿no? Que es lo típico, te dicen, te vas a otro país que no es tanto de Latinoamérica tal vez, y decís, no, tenés que cenar a las 7 de la tarde porque vos salís de ver una película a 10 de la noche y no te vas a encontrar nada. ¿No? Y acá cuando vienen ellos para casa al revés, ¿no? Tipo, no cenes a las 7 de la tarde porque no está la cocina abierta. Sí. Y ha pasado con todavía anécdotas de lugares que se adaptan a los extranjeros. Claro. Y a las 7 de la tarde no podés merendar. Ha contado Ian. Sí. Vos decís, Ahí le pasó. argentino, loco. Que sí, pasa. También inevitablemente lo que noto mucho en el contraste, ni hablar el mate. Pero hay comidas que se han vuelto transversales con el paso del tiempo. Sí, por ejemplo el tostado. Es algo que podés comer en las 4 comidas. Sí, por supuesto. No hay muchas así. Por supuesto. No, y todo esto que veníamos diciendo tiene que ver justamente con este orden normativo, ¿no? Claro. Cómo se nos organiza la cultura alimentaria, justamente. Claro. Para poder seguir pensando esta cuestión, por supuesto que hay que tener en cuenta factores de origen político y económico, ¿no? Como veníamos diciendo. No solo en relación a las clases, que la clase alta no consume lo mismo que la clase baja, sino que también tiene que ver con qué alimentos se producen, qué alimentos se distribuyen y cuáles se consumen, ¿no? Que es lo que tiene más relación con lo que charlábamos en la columna del año pasado en relación a la ley de etiquetado frontal, ¿no? Tipo, eso, los factores políticos y económicos ahí pesan muchísimo. Porque hay alimentos que en Argentina, como no tienen su naturaleza, ¿no? Y así todo importamos y traemos de afuera. Digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué otros no? Total. ¿Quiénes pueden acceder y quiénes no? ¿De qué depende? ¿Comemos productos o comemos alimentos? Bueno, ahí tenemos a los factores políticos y económicos pisando muy fuerte la cultura alimentaria, ¿no? Digo, por ejemplo, Estados Unidos tiene una vos vas a los supermercados en Estados Unidos, a las grandes cadenas, y tenés 30 tipos de galletitas Oreo. Sí, Es terrible. Es Sí. terrible. Y eso tiene que ver con su cultura alimentaria, por supuesto, Sí. ¿no? Acá no tenemos eso. Hay mucha menos oferta en ese sentido. Sí, totalmente. También los mercados de cercanía con productos alternativos, digo, las marcas alternativas, como algunos, no es un supermercado de Quilmes, puede tener más variedad de ciertas galletitas nacionales que uno de Palermo, porque les es más barato, más rentable Claro, por acceder eso. a ciertas galletitas de esos mercados. Exacto. Entonces ahí tenemos muy claros los factores políticos y económicos. Pero si nos vamos todavía más allá de lo concreto y de lo práctico, ¿no? Como acá viene la droguita de la buena de lo que es antropología, Me en gusta. relación a Estoy. el pensamiento simbólico, ¿no? O sea, lo que trasciende directamente, como habíamos dicho, los alimentos también comunican y significan. O sea, que simbolizan la realidad, son una manera de mostrarnos cómo es el mundo para nosotros, ¿no? Dentro de esa cultura alimentaria. Entonces, como veníamos diciendo antes, creamos ciertas categorías, ¿no? Y a partir de esas categorías construimos las normas que rigen nuestra relación con la comida. Como veníamos diciendo, de repente las comidas tienen edad, ¿no? Los chicos toman Nesquik y comen yogur con cereales y los adultos Vino. claro, que Para igual hay una justificar cuestión de que los niños no pueden tomar alcohol, Los adultos pero por cortados, ejemplo, sí. el alcohol es un gusto adquirido, ¿no? Si fuera por mero gusto, la cerveza es muy amarga, muchos vinos son muy fuertes, pero hay algo de lo social, ¿no? Sí. Que nos empuja a consumir esos alimentos. Total. Entonces, todo eso tiene que ver con justamente con la visión del mundo. Digo, que los mexicanos tomen un tequilazo a las 8 de la mañana es una simbolización, ¿no? Del mundo. O sea, tiene que ver con cómo vos te parás frente a determinadas cosas. Total. No solo una cuestión de gusto, porque vos tequila tomás. Sí. Bueno, en una fiesta. En una recibida, sí. Claro. Sí. Sí. Pero no lo tomás a las 8 de la mañana. Ganchos. Exacto. No resistiría. Bien, ahora, dentro del plano de lo simbólico también podemos encontrar a el plano de la religión, ¿no? Tipo sí. que es una de las características para mí que pisa más fuerte en relación al alimento. Digo, la mayoría de las religiones tienen como prescripciones alimentarias, Sí. ¿no? Lo que se puede comer y lo que no, que a su vez esto marca los límites de una identidad propia religiosa con una otredad, ¿no? Lo profano y lo santo, Sí. como, digo, lo que se come en cada fiesta religiosa. Digo, la religión judía, por ejemplo, tiene un montón de pautas alimenticias. Pero no quedan ahí esas pautas alimenticias
permiten moldear, ¿no? Claro. Cómo se ve a ese otro que no pertenece a mi religión. Y diferencia, ¿no? también. Y diferencia, Sí. exactamente. Digo, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es ajeno? En función de lo que comemos. ¿Por qué lo comemos? Por ejemplo, la matzá, que es como una galleta sin sal, que no tiene gusto en la religión judía, tiene que ver mucho con la historia de la religión, de Moisés y etcétera, ¿no? Tipo, tiene mucho peso, no es un mero alimento. Claro. ¿Y por qué se come en determinadas festividades, ¿no? ¿A quién recordamos? O sea, está íntimamente relacionado justamente con esta estructura simbólica de la religión, ¿no? Va más allá de tengo hambre, le pongo mermelada a la matzá, que de Claro. hecho no, se come sola. Entonces, justamente los tabúes, por ejemplo, permiten delimitar las comunidades creyentes, ¿no? Digo, sos profano si comés, no sé, cerdo, justamente, o carne que no está, ¿cómo se dice? Sí, que no está... Que no es kosher, ponele, claro. No es kosher. Y es una diferencia, incluso hay un McDonald's kosher. Claro, en el abasto. Digamos, se comercializó y ¿cómo decirlo? Una visión religiosa llega a un componente que no hay nada más capitalista que un McDonald's. Sí. Justamente pero para comprar un mercado y por una cuestión de accesibilidad a un producto, hay un McDonald's kosher. Exacto. Ahora, más allá de las religiones también tienen esto, pero la supera en relación a que las celebraciones también están marcadas por la comida, ¿no? Y se acuerdan que hace un par de columnas hablamos de los ritos de paso, que eran los Sí. casamientos, las fiestas de 15, ¿no? Sí. Estos ritos de paso, la comida es fundamental. Sí. Digo, en un casamiento, ¿qué se sirve? ¿Servís cualquier cosa? No, se marca, ¿no? Justamente se marca un límite dentro de esa formalidad y de cómo yo me relaciono con los otros y qué quiero comunicar, ¿no? Si es un casamiento más bajo perfil, si es un casamiento bastante top. Todo eso se ve reflejado, por supuesto, en la comida. Y no solo eso, sino que cada celebración tiene su tipo de comida. Digo, los 25 de mayo, ¿qué comemos? ¿Fideos? Pastelitos, No, sí, ¿qué comemos? Pastelitos y locro. Claro, pastelitos y locro, digo, porque no solo, tiene que ver con esa identidad cultural y tiene que ver con esa celebración, ¿no? Sí. Es más raro el resto de los días del año decir, me comí locro. O comí un pastelito. O comí un pastelito, claro, como, ¿por qué? No, porque lo tenés que justificar, ¿no? Claro, Pasé por la sí. panadería y lo encontré. Un 25 de mayo nadie te va a preguntar por qué comiste un pastelito. No, totalmente. Y no solo eso, sino que justamente las comidas indican situaciones, ¿no? Lo que veníamos diciendo, las encajamos en lugares. Y por eso decimos que constituyen un signo, ¿no? Porque dicen más que estar ahí. O sea, el signo dice algo más que lo que está frente a nuestros ojos, justamente, ¿no? Total. Marcan expresiones alimentarias. Una cosa es tener un almuerzo de trabajo, otra cosa entre los amigos, el asado que dijiste vos, otra cosa es un casamiento, otra cosa es comer solo, Sí. ¿no? O, por ejemplo, si vienen amigos de muchísima confianza, muchas veces sabemos que podemos hacer cualquier cosa porque no pasa nada, pero si no tenemos tanta confianza, tal vez tenemos que elaborar, ¿no? Un poco más la comida. Estamos comunicando todo el tiempo ¿Y qué mediante los significa platos. pedir por teléfono? Exacto. Sí. Por ejemplo, o pedimos delivery o yo cocino, ¿no? Sí, sí. Estamos comunicando constantemente mediante nuestros platos de comida. Es muy fuerte eso. Y para ir cerrando, por supuesto que la comida está súper arraigada con la identidad nacional, ¿no? Y si hay algo que, se ha demostrado, ¿no? Justamente, la sociología y la antropología estos últimos años, o sea, desde los 90 para acá, han estudiado muchísimo las migraciones que se han dado a lo largo del mundo. Y hay un componente que funciona, ¿no? Como protección contra la aculturación, contra el olvidarse de dónde uno viene, más allá de que se vaya a vivir a otro lugar, ¿no? A otro país, a un lugar tan distinto al que venimos. Si hay algo que es una fuerte protección contra esta aculturación, es la comida, ¿no? Cómo la comida nos recuerda a nuestras raíces justamente culturales y cómo es casi lo que se mantiene hasta el final, ¿no? Que si bien estamos actualmente en un mundo hiperglobalizado, lo que decíamos, podemos encontrar cualquier comida casi en cualquier lugar, no importa si no pertenece como a la naturaleza geográfica de nuestro país. Esas fronteras culturales alimentarias se están borrando cada vez más. Así todo, hay algo que sobrevive, que es justamente esa cultura alimenticia, ¿no? ¿Cuáles son los platos originales de mi país? Acá en Buenos Aires tenemos una cantidad de restaurantes, de comida china, de comida japonesa, de comida peruana, de comida boliviana, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Si la gente que dirige esos lugares, justamente viene de estos lugares, de estos países de origen,
Y es una manera de seguir reproduciendo Sí, su sí, cultura. sí. Y encontrar comunidad. Y hacer Claro, comunidad. exacto, y hacer comunidad, ¿no? Digo, resistir frente al olvido tal vez de dónde vengo, en cierta parte. Y para cerrar traje un caso que me gusta mucho, que es de es una materia que yo hice hace muchos años y que tiene relación a cómo lo importante que es la comida para una sociedad en particular. No importa, es un trabajo de campo que lógicamente no me voy a poner a leerlo entero porque... Tiene un apunte en la mano y estoy de vacaciones. Tengo mucho... Sí, siento miedo. Es una fotocopia igual, o sea, si lo querés leer, lo podés leer. Pero es súper interesante porque es un trabajo de campo sobre los malayos, que es un pueblo asiático, y cómo se relacionan en función de lo que nosotros llamamos parentesco, ¿no? Que es tipo, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis primos? ¿Y qué relación tengo con ellos, no? Sí. Con quienes vivimos y que sabemos que eso no es universal, ¿no? Sino que justamente cambia dependiendo cada organización social. Bueno, ¿cómo ellos conciben el parentesco? Y lo conciben a través de la comida. Entonces... ¿Cómo? Claro, entonces, obviamente el caso es mucho más complejo, pero para mostrar un ejemplo de qué función acá tiene la comida, Sí. y es que nosotros, ¿cómo conseguimos nuestra madre y nuestro padre? Le damos mucha pelota a la biología, ¿no? Sí. Compartimos sangre, somos re pesados con eso. Sí, sí. Obviamente, digo, un hijo adoptado, Hasta adoptivo, judicialmente. un hermano del alma, tipo, está bien, lo podemos entender, pero ¿qué es lo que pesa más? Lo biológico. Sí, hasta judicialmente. Claro, Sí. digo, para comprobar que sos hijo de alguien, te sacás sangre y comprobás el ADN, ¿no? Sí. Bueno, para esta comunidad se termina de afianzar este parentesco mediante la comida, ¿no? Porque lo primero que hace el bebé al nacer es tomar la leche materna. Y ahí comienza ese camino podríamos decir, de relacionarse efectivamente con su madre, ¿no? Y toda esta red de parentesco siempre comienza con la madre y es la que más lo mantiene porque es la que da justamente esa leche al bebé, ¿no? Y después la comida que le sigue, digo, como la más importante, es el arroz. Si no comes arroz, es como que no perteneces a ninguna familia, ¿no? Como si estuvieras huérfano, por así decirlo. Claro. Y entonces, no solo eso, sino que esta manera de emparentarse se tiene que ir manteniendo a lo largo del tiempo. Nosotros, digo, nacemos y vos tenés una mamá y un papá que aunque te caigan bien o te caigan mal, como que serán durante toda la vida, justamente porque compartís sangre, ¿no? Total. Acá hay algo que es que hay un proceso, ¿no? Tenés que ir acumulándolo, por así decirlo. Y comienza con la leche materna porque dicen que, si bien le dan importancia a la sangre, ¿no? Para esta comunidad, la leche materna viene de la sangre, ¿no? Pero es mediante este alimento que se va conformando este tipo de relación. Y después pasa con el arroz, ¿no? El arroz es como la comida básica y donde a partir de ese alimento es que se conforma justamente toda esta relación de parentesco. Increíble. Es buenísimo, o sea, es Tiene mucho buenísimo, sentido. claro, Tiene es mucho- muy lindo. Familia es quien te alimenta. Exacto, exactamente. Digo, y bueno, nosotros lo podemos encontrar, por supuesto, digo, nuestra cultura es de un lado mucho más emotivo también, ¿no? Los típicos, por ejemplo, para mí las pastas de mi abuela, Sí. ¿no? Era esa relación, ¿no? Eso que te emparenta, en cierta manera, con esa persona que querés mucho. Total. Cuando uno huele una comida que hacía un ser querido, ¿no? Que te lleva a esos momentos, digo, hay factores emocionales constantes también en la Ligados comida. a la comida, total. Exacto. Totalmente. Así que nada, espero que les haya gustado este caso y la columna y que la próxima, no sé, demos más pasión a la comida también. Doy fe que no volveremos a comer de la misma forma y la única persona capaz de fusionar a Germán Martitegui y Talcott Parsons en una misma columna es Balu Tealdo. Los dos son pelados además, así que se pueden llevar Bien. muy bien. Concentran el poder. Balu, gracias totales por semejante columna. ¿Te queda para el cierre? Sí, por supuesto. Gran columna que hay en mi plato. La gran columna que nos ha deleitado, nos ha deglutido Balu Tealdo.